Bien, vamos a comenzar. De acuerdo. El tema de hoy va a ser área de regiones cuadrangulares y circulares. Como puedes ver en la imagen, los círculos y los cuadriláteros se usan mucho en los terrenos. Entonces, vamos a ver cómo calcular el área de una región cuadrangular. Lo que vimos la clase pasada fue regiones triangulares, entonces el cuadrilátero también se puede dividir en regiones triangulares. Claro que sí. Entonces veamos a estas diagonales del cuadrilátero convexo. ¿De acuerdo? Entonces, la diagonal 1 que sea esta más larga, entonces estaría compuesta por un M y un N. ¿Ok? Y aquí un A y aquí un B. A más B sería la diagonal 2. A más B igual a diagonal 2. Mientras que M más N sería la diagonal 1. Entonces, ¿cómo se podría hallar el área completa de todo este cuadrilátero o región cuadrangular? Simple. Hallamos el área de este triángulo, de esta región triangular, de esta y de esta. ¿Cómo? Con la trigonométrica. Entonces, A por M. Voy a factorizar el seno de θ medios en todo, ¿ok? Entonces, primero hago este triángulo, después B más M, después B por N más N por A. Voy a ponerle AN. Ya, y todo eso se multiplica por seno de θ sobre 2. Triángulo, 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 triángulo. Pero ¿por qué seno de θ y no agarro este ángulo que es 180 menos θ? Lo que pasa es que el seno de un ángulo es el mismo del seno de su complemento, digo, suplemento. Entonces, esa propiedad se puede aprovechar para solamente trabajar con un ángulo y así se factoriza. Entonces, nos damos cuenta también de otra cosa, que A y B aparece otra vez. A con B y luego tienes M, ¿verdad? Tienes M, M. También tienes A, B y tienes N, N. Entonces esto se puede factorizar. Claro, factor común, ¿no? A más B es común. ¿Qué más es común? M y N. Y entonces, ¿qué sobra? Seno de θ con medios, ¿no? Entonces, ¿qué era A más B? Diagonal 2. ¿Y qué era M más N? Diagonal 1. Entonces, se prueba que solo necesitas las longitudes de las diagonales para poder hallar el área de la región cuadrangular. Entonces, simple, ¿no? Diagonal 1 por diagonal 2 por el seno que forman esas diagonales. No importa si es el agudo o es el obtuso, porque sabes que el seno de suplemento va a salir el mismo. Y así, sobre 2. Pero ¿y si fuese no convexo, este de aquí cóncavo? ¿Qué se hace? Fácil. Es solamente restar áreas triangulares. ¿Y cómo hago eso? Bueno, trabajas con la misma diagonal, ¿no? Esta que sea la diagonal 2 y esta que sea la diagonal 1. Entonces, esto de aquí, este pedazo mide n, ¿de acuerdo? Es el que está afuera. Y esto de aquí es el ángulo que forman, agudo o obtuso, cualquiera de ellos. Ya, entonces, ¿cómo sería el grande? Sería así, de esta manera. Diagonal 1 más n por el seno de θ, y ahí ya tendrías una altura, ¿verdad? Esta altura grande. Esa es la altura. ¿Ya? Y eso sobre 2. Por, ¿qué más? Por diagonal 2. ¿De acuerdo? Ese es el triángulo grande. Y el triángulo pequeño es casi lo mismo, solo que con n por seno de θ, diagonal 2 sobre 2. Entonces, ¿qué le haces? Le subtraes ese n aquí. ¿Qué pasa con esto? Se elimina y entonces queda diagonal 1 por diagonal 2, seno de θ sobre 2. También funciona. O sea, es una fórmula general para convexo y cóncavo. Simple. ¿Y qué pasó con este matemático indio, Brahmagupta? Él se dio cuenta de que un cuadrilátero cíclico, como estos de aquí, inscriptible o cíclico, esto de aquí, descubrió esta propiedad. Esta propiedad que el área es raíz cuadrada de todo eso. ¿No te recuerda a Herón? Pues sí, hay algo de Herón aquí. ¿Cómo?
se puede extender así, de esta manera, y se puede formar dos triángulos semejantes, ¿no? ¿Qué propiedad tienen los ángulos en un triángulo, digo, en un cuadrilátero inscriptible que salen, ¿no? Alfa, alfa, aquí, este sería beta, entonces aquí el externo sería beta. Y este sería theta y ya tienes dos semejantes. Entonces podrías hacer la relación, ¿no? Esto de aquí, b más y, esa tal cosa, así, ¿no? Puedes hacer, a quién se le pone alfa, este lado, y a quién se le pone alfa, este lado. ¿Ves? Y así se puede crear una relación entre X y Y en función de A, B, C, D. ¿Ok? ¿Y qué se puede hacer después? Se puede trabajar lo de la relación de áreas en triángulos semejantes, ¿recuerdas? ¿Qué pasaba? Si este triángulo gigante tiene base A y este triángulo pequeño tiene base C y son semejantes, entonces ¿qué pasaba? Sus áreas eran proporcionales al cuadrado de la longitud correspondiente, ¿verdad? Entonces, de esta manera puedes hacerlo. ¿Y qué sustituyes en el área? Sustituyes la de Herón, sustituyes la que va así pequeña, ¿no? Entonces, P menos A, P menos X, P menos C, P menos Y. Es un trabajo bien largo para llegar a esta fórmula, ¿de acuerdo? Pero te das cuenta de que todo ese trabajo bien largo se resume en una fórmula simple, ¿de acuerdo? Entonces, Herón y Brahmagupta son parecidas, casi la misma forma, solo que ese es el cuarto lado. Y ves, el perímetro es la suma de estos cuatro lados. ¿Qué pasa cuando un cuadrilátero está circunscrito a una circunferencia? Mira, ¿cómo se halla? Más fácil, porque trazas R, trazas allí 90, ¿y qué haces? Suma de inscriptibles. Entonces, aquí pones M, M, N, P, aquí está P y aquí está Q. Entonces, ¿cuál sería el área de aquí? QR. Esta de acá, MR, NR y PR. Entonces, ¿qué te das cuenta? Que todos tienen R y que solo tomas esto de aquí. QR, PR, NR, MR. Pero mira, esto de acá, M sale sobrando, Q también sale sobrando, P sobrando, N sobrando. Entonces solo tomas la mitad. Entonces ahí está. Si el perímetro es M más N más N más P más P más Q más Q más Q más M, solo tomas la mitad, ¿verdad? Entonces ese sería el semiperímetro. ¿Y por quién se multiplica? Por R. Fácil también. Entonces, ¿qué también cumple? Cumple de que si esto es A y B, esto de aquí es C y aquí esto es D, ¿no? C más D también es A más B. ¿Por qué? Por el teorema de las tangentes. ¿Ves? Esto de aquí es igualito a este. Entonces haces la propiedad y te das cuenta que sí suman igual. O sea, solo necesitas dos lados. Uno y el otro opuesto. Y con eso ya puedes hallar el área. Siempre y cuando sea un cuadrilátero que pueda circunscribirse a una circunferencia. ¿Y cuál es la propiedad mixta? Que hay un cuadrilátero llamado bicéntrico. Tienes dos centros, aquí el primer centro y aquí el segundo. El primero hace la circunferencia inscrita en el cuadrilátero y el segundo hace la circunferencia circunscrita. Pero no todo cuadrilátero puede ser bicéntrico, solo algunos que cumplen esta propiedad. Entonces, ¿cuál propiedad se ha demostrado con este tipo de figuras? Esta de acá. Parece un Pitágoras, pero aquí dice menos 2. Entonces se está elevando al cuadrado y se está invirtiendo. O sea, la recíproca. R menos X al cuadrado. Eso de ahí quiere significar. Entonces te das cuenta, si uno maneja las propiedades de ecuación cuadrática, puede despejar todo eso que se ve simple en esta fórmula más compleja, ¿no? Pero ya está resuelta, solo en función de R mayúscula y R minúscula en valor absoluto y se despeja. Claro, porque aquí esta longitud X puede variar conforme a varía R y R mayúscula. Hay un montón de valores para estos y con esta fórmula de aquí se obtiene. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el área. ¿Cuál es el área que conocemos del anterior? Esta de acá. Pero, ¿cuál es el área especial? Esta de acá. Que solo necesitas multiplicar los lados y ya te va a salir el área. O sea, te dan de dato esto y aplicas.
no necesitas hallar R cuando tienes todos los lados. Solamente si es bicéntrico. ¿De acuerdo? O también puedes aplicar esta de acá, también si es bicéntrico. ¿Y cómo sería el circunradio? Esta fórmula muy extensa. Entonces, aquí en esta dirección de abajo, puedes buscar este tipo de fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, este es un cuadrilátero complejo, no viene mucho en los problemas, pero es posible que llegue. Entonces, ¿qué se puede hacer con otros cuadriláteros? No existe solamente el trapezoide, existe también el trapecio. Figuras que tienen lados paralelos. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Pues mira, la base media. Entonces, si esto es A, base menor, y esto es B, base mayor, esta base media de aquí es interesante porque simplemente la multiplicas con H y ya tienes el área de la región. ¿De acuerdo? Pero por cálculos que ya sabemos, base media se halla con base menor más base mayor entre 2. Y ahí está. Claro. También se podría hallar si restas triángulos con triángulos, pero así de simple se ve. ¿Cómo se puede trabajar el paralelogramo? El paralelogramo, mira aquí, ya hemos visto el área de un triángulo, ¿verdad? De región triangular. Entonces, ¿qué era? A por B por el seno de alfa sobre 2. O sea, base por altura. Pero esto se repite aquí. Entonces, simplemente S sobre 2 desaparece, ¿no? Porque estamos multiplicando por 2. Desaparece. Entonces, simplemente sería base por esta altura. ¿Ves? A por H. Y si lo vemos de la otra manera, si lo vemos por acá, ¿qué pasa si lo vemos de afuera? Entonces vemos que este T sería la altura y esta sería la base, ¿verdad? Base y esta sería tu altura. Es más, esto del paralelogramo es fácil porque recortas esta parte y la trasladas acá. Entonces se vuelve en un triángulo, ¿ves? Esto es base por altura, B por T. Entonces, así se puede trabajar al paralelogramo. Ya ves, con seno de alfa si es que te dan un ángulo. Producto cruzado. ¿Qué se puede aprovechar de la clase anterior? La clase anterior vimos de que estas áreas, mira, el triángulo tiene esta misma altura, ¿ok? Pero ¿qué pasa? La cebiana está que parte en una relación. Tal vez está que parte en la relación A como B. Entonces, ¿qué podríamos decir? A es A minúscula como B es a B minúscula. Entonces, ¿qué pasará? Estas de aquí también serán proporcionales a minúscula y B minúscula y le multiplicas por una constante. Esta constante, no sé, puede ser un valor 1, 2, 3, positivo obviamente. Pero, ¿qué pasa? Que el teorema te dice que es producto cruzado, entonces A por BK sería ABK. ¿Y qué tienes aquí? B por acá. Entonces reordena y también cumple. Entonces a ti no te dan acá BK, sino que a ti te dan C y te dan D. Entonces puedes fácilmente ver que B por D sería A por C. Es un producto cruzado. ¿De acuerdo? A, ABK igual a B acá. ¿De acuerdo? Porque ya hemos visto de relación de áreas, hay una proporción aquí. ¿Qué pasa con los paralelogramos? Que A es igual a B. Entonces ahí tienes eso de allí. ¿Y qué tendrías? Tendrías A. Aquí como esto es igual, entonces también es A y aquí también es A. Eso cumple en un paralelogramo. Producto cruzado también cumple. Ahora, ¿qué pasa si tienes un trapezoide o cualquier cuadrilátero? Si tú empiezas a unir los puntos medios de los lados, siempre vas a obtener un paralelogramo. ¿Se puede probar? Claro. Tienes que poner ángulos alfa, beta y luego ir haciendo con los demás. Y te vas a dar cuenta que también estos de aquí va a cumplir la propiedad de todo paralelogramo. Tienes paralelo, 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 paralelo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo importante? Que esa área del paralelogramo o relación, perdón, región paralelográmica es la mitad de todo este cuadrilátero. Entonces, también se cumple que
A más C sería B más D. Y si sumas todo, te darías cuenta que también sería este S el doble de B más D. O sea, como si vieras a opuestos, caras opuestas, áreas opuestas que vas a sumar. También se puede aprovechar los puntos medios para crear otras propiedades como estas de acá. Si unes los puntos medios de aquí con el vértice y este punto medio con este vértice, formas también un área que es la mitad del área total. Entonces, esos puntos medios te pueden ayudar en ese tipo de propiedades. Ahora, veamos las regiones circulares, ¿ok? Pero los círculos son curvas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo medir este tipo de cosas si no son líneas rectas? Si no son, si esto es muy curvo, ¿cómo podemos medirlo? Entonces, hacemos aproximaciones. ¿Recuerdas la clase de polígonos regulares? Ya hemos visto que tiene un ángulo central y tiene lado y apotema. Entonces, fácil. ¿Qué sería esto de acá? Mira, estás en el centro, trazas la altura al lado, este es un lado, este también es otro lado. Entonces, esta altura es el apotema, ya sabemos que así se llama, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el área del triángulo elemental? El del elemental sería esto de acá, apotema por base, o sea, lado, sobre 2. ¿Pero por qué n? Porque tienes n triángulos elementales, porque tu polígono es n regular, n lados. Ahí está tu n. Entonces, ¿qué se puede aprovechar? Que, mira, n medios por ln, o sea, n lados haría todo el perímetro. Y sobre 2 sería el semiperímetro. Ahí está, P. Así lo representamos. Entonces tienes P por el apotema. Ah, ya. Entonces, qué hace una persona o un matemático para aproximar un polígono regular de muchos lados a un círculo? Pues hace que el número de lados, o sea, n, tienda a infinito. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se ve en la figura? Ah, ya, si n tiende a infinito, se crean demasiados lados, muchos lados, tan pequeños, tan, tan pequeñísimos que el apotema se va acercando o se va haciendo casi de la misma longitud que el radio. O sea, este radio, el circunradio que recuerdas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el semiperímetro tiene demasiados lados? Cuando tienes demasiados lados, el semiperímetro se vuelve en la semicircunferencia. Entonces, si todo esto era, bueno, ya hemos visto que la longitud de la circunferencia es pi por r. 2 pi por r. Entonces, el semiperímetro sería pi por r. Pero ¿qué pasa con el apotema? El apotema se va haciendo tan cercano al r que son casi la misma longitud. ¿Quieres ver? Así, mira. Tenías esto de acá. Tenías r y aquí tenías apotema. ¿Qué pasa cuando tienes demasiados lados? El alfa, el ángulo central, ¿recuerdas? 360 grados sobre n. ¿Qué pasa cuando n se hace muy grande? El alfa se hace más pequeño. Se está haciendo 0.000000001, tan pequeñísimo que este ángulo de abertura se está pegando hasta simplemente hacerse esta línea. Entonces, el apotema y el r coinciden. Entonces, cuando n tiende a infinito, el apotema se vuelve en el radio. Fácil de ver. Entonces, ya tenemos esto de aquí, pi por radio al cuadrado, que es la famosa fórmula del área del círculo. ¿Cuál es otra forma? Otra forma es que tú conoces que las circunferencias son 2 pi por r, ¿no? Entonces, la gigante, la más externa es 2 pi por r. ¿Qué pasa si vamos haciendo más circunferencias y circunferencias? Imagina que son pegaditas, son demasiado juntas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hallar con el área? Quiero que mi área sea la suma de todas estas circunferencias. Entonces, eso sería, uno diría, hay demasiadas circunferencias. Yo diría que hay infinitas circunferencias. Entonces, ¿cómo va a converger todas esas circunferencias
a este valor, pi por radio al cuadrado. Simple. Hacemos un corte. Este corte va a ser esto de acá. Supongamos de que esta es la línea de corte. Entonces, tu circunferencia, haces un corte aquí y ya es como una cuerdita. Esta cuerdita que es así, la vas a extender. Si la extiendes, se vuelve así, ¿no? A ver, tengo R, entonces, ¿cuál sería la extensión? Sería toda la circunferencia, ¿no? 2πr. Ya, pero ese es con el radio más grande. ¿Qué pasa si voy haciendo los radios más pequeños? Entonces ahí va a ser un poquito más pequeño, ¿no? Más pequeño, más pequeño, más pequeño. Así, 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 así. Hasta que el radio sea cero, ¿no? La circunferencia más pegada al punto. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene un enorme, o bueno, un, un triángulo, ¿no? De altura 2πr y de longitud, ¿cuánto? A ver, si hacíamos este corte de aquí que era radio y todas las circunferencias las extendíamos así, entonces ves que la base de allí es R. ¿Sí? ¿Se nota? Es como que a cada circunferencia la cortamos y luego la extendemos. La extendemos hasta formar este tipo de triángulo. ¿De acuerdo? Esa es otra forma gráfica de poder demostrar el área de esta figura, esta superficie. Entonces, ahí tienes, ¿no? ¿Cómo se halla el área de un triángulo rectángulo? Base por altura sobre 2. Entonces, pi por r cuadrado por 2 sobre 2. Se vuelve en pi por radio al cuadrado. Entonces, esa es la otra forma de hacer el área de este círculo. Y así, pi por radio al cuadrado. Así no te olvidas y así puedes demostrarlo. Pero ¿qué pasa? En los problemas no vas a ver solo círculos, te van a poner pedazos de círculos, segmentos circulares. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos estas figuras. Sector circular. No es cualquier sector, o sea, no es que agarras un corte así, sino que debe ser de centro y punto en la circunferencia, punto con punto. Y hay un ángulo de abertura. Ese ángulo es proporcional. Entonces, ¿a qué me refiero con proporcional? Que si toda la circunferencia tiene 360 grados, entonces toda el área del círculo será como 360, ¿de acuerdo? O sea, toda el área, pi por radio al cuadrado, será como 360, y el área de este sector será a la medida de este ángulo alfa en grados, ¿no? Pero ¿cuál es la fórmula que yo te estoy dando? La que te estoy dando es la que está en radianes. Claro, porque trabajar con radianes verás que será un poco más fácil en la siguiente figura. Entonces, ¿qué pasa? Que alfa está en radianes. Entonces, aquí pongámosle, no sé, pi tercios, ¿ok? Vamos a ponerle pi tercios. Tal vez no con figura, pero pongámosle pi tercios. Entonces, el área de este sector sería al área del círculo, pi por radio al cuadrado, como, a ver, si esta área es proporcional al ángulo, entonces pongo aquí pi tercios, ¿no? Y si el círculo es proporcional a toda la vuelta es 2pi. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Se cancela el pi, este 3 pasa para abajo y se vuelve un sexto, y entonces tienes un sexto de pi por radio al cuadrado. Entonces, todo esto de aquí es un sexto del círculo, ¿de acuerdo? Un sexto de pi por radio al cuadrado. Y así, es una figura proporcional. Es como si cortaras al pastel de forma en que el ángulo es proporcional al área. ¿Ves? Directamente proporcional. Y así puedes hallarlo. Entonces, aquí te estás dando cuenta de que toda la vuelta es 360 grados. Y si lo trabajas en radianes, 2pi. Alfa lo pongo en radianes. Y si no me lo dan en radianes, trabajo con grados. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes, pi tercios, eso es fácil. Pi es como 180 grados, entonces 180 entre 3, 60 grados. Se trabaja de la misma forma. Área es a pi por radio al cuadrado, como 60 grados es a 360. Claro, ¿no? Este es el círculo completo y este es la parte del círculo.
Entonces 60 es una parte y 360 es el todo. Esto se vuelve en un sexto y entonces otra vez volvemos a lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la figura de la derecha? La figura de la derecha, te das cuenta de que es como un sector, pero le quitas este triángulo, ¿no? Mira, haces un recorte. ¿Qué es lo que te interesa? Solo este pedazo. ¿Y qué quitas? Este triángulo. Pero no es cualquier triángulo, es isósceles. Entonces, eso trabajas. Ahí al costado sería el área del sector. ¿Cuál es el área del sector? Alfa medios r cuadrado, alfa en radianes, y a esto le vas a quitar el área del triángulo, ¿no? Región triangular. Entonces, ¿cómo se halla? R por r cuadrado, seno de alfa, medios. Y eso no es lo que está allí, factorizado, ¿no? R cuadrado medios, alfa menos seno de alfa. ¿Por qué te digo que trabajes en radianes? Porque alfa, digamos que esto es 60 grados, ¿no? Tendrías 60 grados menos seno de alfa. Seno de 60, eso es raíz de 3 medios, ¿no? Entonces, esto es como algo complicado, ¿no? Algo chocante. 60 grados y raíz de 3 medios. Como no tengo grados, es como que no trabajo fácilmente. Y es por eso que 60 grados tú lo tienes que trabajar como pi tercios. Y ahí sí tienes una forma de calcularlo, ¿no? 3.14 entre 3 menos 1.73 entre 2. Y así es fácil calcularlo y sale un número. Pero cuando trabajas grados con números así normales, ahí como que choca con el área. Entonces, por eso te digo que alfa lo pongas en radianes. Y así también se puede calcular. Entonces, eso se tiene que hacer. El segmento circular es simplemente el sector menos el triángulo isósceles. Punto. Y ya está. Así se resuelve. Ahora, ¿qué pasa con la corona? Corona circular. Es un tema o algo que siempre hemos escuchado en este tiempo, ¿no? En este año sobre todo. Pero corona se refiere más a lo que el Sol tiene, este borde de acá. ¿De acuerdo? Corona. Corona solar, corona del Sol. Este de aquí es un virus, pero también opta el nombre. Entonces, ¿cómo se ve la corona? Se ve como un anillo circular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se obtiene? Formado por dos circunferencias concéntricas. Comparten el mismo centro, aquí lo ves. Entonces, radio mayor, radio menor. ¿Cómo se hallaría todo esto? Fácil, ¿no? El área del círculo grande menos el área del pequeño. Pi por radio al cuadrado menos pi por radio minúsculo al cuadrado. Y ya está. Se factoriza y tienes esa área. Pero ¿cómo se puede trabajar también? Puede que a ti no te den R mayúscula y R minúscula, te dan esta recta tangente, esta línea. ¿Y qué se puede hacer? Ah, Pitágoras. Sí o no que estás haciendo diferencia de cuadrados, ¿no? Pero esa diferencia de cuadrados se puede plasmar en este Pitágoras. R, R mayúscula, L medios. Entonces, si yo quiero L medios al cuadrado, sería R cuadrado menos R cuadrado. Y ahí está. Entonces, esa es otra forma de calcular el área de la corona. Tienes ese segmento tangente y entonces también se puede hallar. Es la misma forma, solo construyes un Pitágoras. Pero, ¿qué pasa con el trapecio circular? Si te das cuenta, vimos el sector circular era pedazo de círculo. Entonces, el trapecio circular es trapecio de corona, perdón, pedazo de corona. Y es proporcional. ¿Proporcional a qué? Al ángulo de abertura. Ese ángulo que barre allí va a ser proporcional. Entonces yo pongo aquí el área de tu trapecio circular será proporcional a la mitad del ángulo, como esto de acá. Así. ¿Qué pasa si alfa completa toda la vuelta? Si alfa fuese 2pi, ¿reemplazas? 2pi entre 2pi. ¿Eso no es lo que tienes acá? Claro. Entonces, te das cuenta que r cuadrado menos r cuadrado menos minúscula al cuadrado, eso de allí es igualito acá. Es igual. Entonces, tienes que esta
área del trapecio es al área de la corona como pi. Entonces, te das cuenta que el área de la corona es al área del trapecio como pi es a alfa medios, pero ese medios pasa arriba, ¿no? Entonces, mira, el área de la corona es como toda la vuelta y el área del trapecio es como al ángulo de abertura. Ahí está la constante de proporción, ¿no? Ahí está. Es como círculo, ese sector, como corona, ese trapecio circular. Ahí está. Simple. Entonces, alfa medios, por obvias razones, está en radianes, ¿no? Ahí está. Con radianes te sale más rápido también. No necesitas pensar en grados. Puedes convertir también. ¿Y qué pasa con la zona o faja circular, como le llaman también? ¡Wow! ¡Qué horrible!, ¿no? Se ve horrible. Ángulo, ángulo. Obviamente están en radianes, ¿no? Radianes. Pero también le restas el seno y el seno. ¿Cómo podría ser esto? Si te das cuenta, no es cualquier figura, sino que esto es paralelo, cuerda paralela, ¿de acuerdo? Y aquí tú estás restando un segmento circular con este grande de acá. Pero ¿cómo era el segmento? El segmento era sector menos triángulo. Entonces lo que estás haciendo es sector, sector grande menos sector pequeño y luego le aumentas triángulo grande y le restas triángulo pequeño, ¿no? Ahí te estás dando cuenta. Entonces tienes eso de allí, ¿no? Tienes esto de acá menos esto de acá. Tienes ese grande proporcional a beta y este de aquí, bueno, aquí está beta, ¿no? Y aquí está zeta. Entonces tienes eso de allí. ¿Cómo era esto? Sector grande menos triángulo grande menos, abro paréntesis, sector pequeño, ya, sector pequeño menos triángulo pequeño. Entonces operas y tendrías sector grande menos sector pequeño más triángulo pequeño menos triángulo grande. Y eso de aquí, triángulo contiene a seno. Triángulo contiene a seno. Sector contiene ángulo, sector contiene ángulo. Por eso está ahí la figura, ¿no? Por eso ves seno y ves eh, ángulos en radianes, por supuesto. Entonces, así se trabaja. No necesitas memorizar esa fórmula, porque la anterior te permite ya construirla. Entonces, así de simple. De esa forma se trabaja este tipo de figuras. ¿Qué más? Tenemos un teorema. Famoso teorema es el de Pitágoras, ¿no? Aquí está, Pitágoras, ya sabes, ¿no? Tienes un triángulo rectángulo, tienes que un cateto A, tienes otro cateto B, entonces la hipotenusa es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Sí, pero este teorema se puede generalizar, que ya no sea solamente un cuadrado, sino sea un área. ¿Y por qué un área? Porque el área tiene unidades cuadráticas y el cuadrado también se halla lado por lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estas figuras se están trabajando con áreas. Entonces, ¿qué pasa? Sí, se aproximaban a la circunferencia. Ya. ¿Qué pasa con estas figuras? Entonces, te estás dando cuenta de que el cuadrado pequeño más el cuadrado grande hacen el cuadrado mayor, ¿no? Uy, ¿dónde está mi...? Aquí está. Entonces, ves que esta que está correspondiendo al cateto y esta que está correspondiendo al cateto, cuando se suman, forman a la que está en la hipotenusa, ¿no? A la grande. Entonces, eso de allí funciona solamente si son figuras semejantes. ¿Cómo que figuras semejantes? Entonces, si yo trabajo con cuadrados, el grande también es cuadrado. Si yo trabajo con semicircunferencia, esta también es semicircunferencia. Trabajo con, ¿qué es esto? 1, 2, 3, 4. Este es un octágono. Entonces, si trabajo con octágonos, aquí, entonces el grande también funcionará con octágonos. Con triángulo, triángulo, triángulo. Pero no cualquiera, sino semejante. Si este es equilátero, equilátero, equilátero. Y esta figura extraña, horrible que se ve allí, esa figura extraña
también tiene que ser semejante. Tienen la misma proporción, ¿no? Entonces, de esa manera. Profesor, ¿y por qué funciona eso? Ya te lo dije. ¿Sí o no que el área es longitud por longitud? Longitud cuadrada, ¿sí o no? Entonces tú tienes una figura, ¿no? Esa figura. Entonces, seguro tienes una base, ¿no? Tienes L. ¿Y qué tienes aquí? Tienes un, no sé, H. Entonces, seguro esta área se calcula por un L por H y una constante. Una constante que si tú trabajas con otra figura semejante, pero que ya no es HL, sino que esto es L mayúscula y esto de aquí es H mayúscula. Esta de acá, ¿cómo se hallaría? También sería H por L por esta constante, la misma constante. Esta sí no cambia. La constante se queda, pero las longitudes cambian. Entonces, se cumple para este cuadrado. Ya, imagínate, ¿no? A cuadrado más B cuadrado. Ese sería el grande, ¿no? ¿Y cómo sería el grande de estas de aquí? Sería L por H más L por H, todo por K. Entonces, esto de aquí se va a la figura grande. ¿De acuerdo? Entonces, sí cumple, solo que la constante está aquí que afecta, ¿no? K por K. Entonces, ese, ese teorema se cumple solamente si es un triángulo rectángulo y tienes regiones o figuras semejantes, ¿de acuerdo? Fácil, ¿no? Estas áreas caen en la grande. Fácil de recordar y fácil también de ver porque ya se ha visto el de Pitágoras. Ahora quiero hablarte sobre el arbelo de Arquímedes. Arbelo, tal vez es una palabra que no usamos mucho. Claro que no. Pero según Arquímedes y sus textos, en griego, ya sabes, era un cuchillo de zapatero, que más o menos tienen esta forma. Si te das cuenta, es como más o menos así. Entonces, ese tipo de figuras, él las trabajó aquí. ¿Cómo? Con semicírculos. No son figuras complejas, son semicírculos. Entonces ahí tienes el semicírculo grandote, el mediano y el pequeño. Entonces, ¿cómo se hallaría el área de todo este arbelo? Fácil, ¿no? Necesitarías una longitud para el radio de esto, un A, un B, y esta grande, el radio del grande sería A más B. Claro, ¿no? Porque esto sería 2A más 2B. Entonces, si eso es el diámetro, el radio es A más B. Y luego sería A más B al cuadrado, pi por radio al cuadrado, y como es semicircunferencia, sobre 2, y luego le restas las semicircunferencias, a cuadrado, pi medios, menos b cuadrado, pi medios, y así. Entonces, eso se simplifica a ver, a más b al cuadrado, le quitas los cuadrados, ¿y qué te quedaría? 2ab. 2ab, luego por pi, luego por medios, ab por pi. Listo. Pero eso también queda reflejado en la siguiente figura. Siguiente línea, perdón. Basta con que tengas esta línea de aquí, esa línea de allí, le sacas la mitad, le elevas al cuadrado y la multiplicas por pi. Un momento. ¿Eso de aquí no es un pi por una longitud al cuadrado? ¿Acaso hay una circunferencia allí? ¿Un círculo? Claro. Tienes este círculo de acá, ese de allí. Entonces, el arbelo tendría la misma área que este círculo. Claro que sí. Porque también tenemos el teorema de las cuerdas, ¿no? Si esto es 2b, esto es 2a, esto de aquí se extendería como L, y entonces L por L, L cuadrado, 2a por 2b, entonces ¿qué tendrías? L igual a 2ab, perdón, 2ab raíz. Entonces fue lo que vimos, como se calculaba el arbelo, ¿no? Pi por ab. ¿Qué pasa si sacamos mitad? L medios, elevamos al cuadrado, ab, y luego por pi. ¿Ves que sí se demuestra también? Entonces, por cualquiera de las dos formas, ya sea por la longitud o por los radios dados o diámetros dados, se puede calcular también.
Pero ¿qué vio también Arquímedes? Vio que se podían construir dos mellizas o gemelas, ¿no? Como también le dicen. ¿Qué tienen de especial estos círculos? Que tienen el mismo radio. Es tangente al círculo menor, tangente a esa línea, tangente a la grande, y lo mismo pasa con esta de acá. Pero tangente a quién? Al círculo mediano. Entonces, eso se dio cuenta. Y no solo eso, también una relación entre los lados. O sea, radio, la inversa de este radio más la inversa de este pequeño, harían la inversa de este mellizo, ¿no? Estas de acá son las gemelas de Arquímedes. Circunferencias gemelas. Entonces, este tipo de problemas también te puede venir. Que también hemos trabajado las lúnulas. Quizás esta palabra te suene. Lúnula, luna, tal vez, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo se forma. Simplemente una circunferencia y otra circunferencia. La región que está afuera, esa de allí es una lúnula. Es una región no convexa, por supuesto, ¿no? Nada de aquí es recto, todo es aquí curvo. Aquí hay curva y aquí hay curva. Entonces, ¿qué propiedades también se dio cuenta Arquímedes? O bueno, aquí este fue Hipócrates. Hipócrates se dio cuenta de esto, que el área de esta lúnula más el área de esta lúnula hacían el área del triángulo, o sea, la región triangular. Uno podría decir que esto de aquí es curvo, entonces yo pensaría que fuera un, no sé, un pi por algo, ¿no? Y esto de aquí un pi por algo, seguro. Entonces, esto de aquí, ¿cómo rayos tiene pi? Tal vez, tal vez pueda parecer de que por ser este tipo de figuras no cumpliría eso, pero sí se cumple, sí se da. Se podría demostrar también si es que tenemos una longitud acá, 2A, 2B, o así, 2A, 2B. Entonces podríamos hallar el área de la región triangular. 2A por 2B sobre 2 sería 2AB. ¿Y cómo sería el área de esta lúnula? Sería todo este círculo. Entonces tendría que ser el área de la lúnula, sería el área de la semicircunferencia menos el área de este de aquí. Pero ese de aquí se calcula poniendo en el centro de acá. Entonces sería sector menos triángulo y ya tendríamos esto de acá, el segmento. Y aquí también se podría restar y te vas a dar cuenta que también cumple. Entonces eso de allí, esas lúnulas son muy importantes en la geometría. ¿Qué más se puede notar? Que dentro de aquí, ¿qué pasa si ya no hago las circunferencias aquí externas, sino la semicircunferencia aquí adentro? Si es adentro, se forma este tipo de curva también, ¿no? Esta región convexa. No convexa, perdón. Entonces, ¿qué también se dio cuenta? Se dio cuenta de que este pedazo de acá, que no es arbelo, se parece a un arbelo, pero no es arbelo, se parece, casi se parece. Entonces, es el área de esta región triangular más el área de esta región. Así de simple.